damos gracias a Dios, como siempre, por permitirnos estar aquí cada mañana, desde el pensamiento bolivariano. Bolívar decía: mis angustias vivirán en el futuro. Esa angustia la llevamos aquí. Una angustia que hoy espero que esas angustias hoy sean calmadas, porque tengo un invitado de honor, a mi diputado Juan Romero, diputado de nuestra Asamblea Nacional, historiador además y politólogo, maestro, a quien conozco desde hace ya bastante tiempo, y cada vez es un gusto porque, bueno, me llena de mucha fuerza y además me ayuda, como se lo dije en un mensaje, a discernir ciertas cosas y quizás a decir que no estoy solo, como a veces nos sentimos solos los que luchamos por la historia, ¿no? Quizás los que estamos en unos grupos pues conformados de unos ideales bolivarianos. Además debo decirlo, un gran bolivariano. Bienvenido, mi diputado. Gracias, Juan Romero, un honor tenerlo por aquí. Un gusto volver a vernos. Estaba esperando este debate. Ayer no pudimos vernos porque, bueno, 19 de abril, 212 años de aquel grito, ¿no? Aquel grito de independencia. Pero yo siempre digo que la historia hay que verla mucho más allá, con mucho más sentido crítico y profundo, y sobre todo social. Y nos traje un libro que se llama Juan Bosch, Bolívar y la Guerra Social. Comencemos hablando del 19 de abril. ¿Qué significó el 19 de abril? Causas y consecuencias. Fíjate, bueno, agradecerte de nuevo, Cedeño, la invitación. No nos veíamos desde ese periodo de convocatoria de la Constituyente que varios programas hicimos juntos en el 2017-2018. Mira, con el 19 de abril hay dos discusiones que son discusiones muy fuertes en términos de valor histórico y en términos de interpretación histórica. La primera discusión es con una interpretación que está muy arraigada en la Academia Nacional de la Historia, que las revoluciones hispanoamericanas, incluyendo la revolución que inicia el 19 de abril, es una revolución de blancos mantuanos exclusivamente. Y esa revolución, en esa percepción, es por lo tanto una revolución elitesca. Y hay una profunda contradicción, que es la segunda que genera, y a la cual nosotros nos alineamos. Y es que las revoluciones, si no son populares, Ho Chi Minh decía, una revolución que no tiene pueblo no es una revolución que triunfa, ¿no? Y Mao Zedong también lo decía en 1949, cuando triunfó en la construcción de la China moderna, también decía que la revolución triunfa porque tiene un pueblo detrás. Entonces, entre la Academia Nacional de la Historia, que dice que la revolución es un acto de una élite ilustrada mantuana, y los que estamos militando en una historia insurgente, hay una gran contradicción. Entonces, la primera versión del 19 de abril tiene unos componentes con una visión muy europocéntrica. Es decir, el 19 de abril es una consecuencia de la invasión napoleónica a España, de la abdicación de Fernando VII a favor del hermano de Napoleón y de los acuerdos de Bayona. Esa es una interpretación. Pero cuando nosotros nos vamos a la interpretación en la que nosotros militamos, resulta que no tiene nada que ver. Resulta que el 19 de abril es un acumulado que tiene que ver con la revuelta de Andrés Soto en Yaracuy, las revueltas de los negros y de los cimarrones, opuestos a las leyes de India que presionaban y explotaban a los sectores más Toda esa conservadores. historia iba a llevar indudablemente a un 19 de abril. Condujo el 19 de abril. Incluyendo la resistencia indígena y todo lo que pasaba aquí. ¿No? Entonces, esa es una discusión importante. Lo segundo es que los que proponen la visión de la Academia Nacional de Historia nos dicen que el 19 de abril un pueblo lleva a Vicente Emparan y José Cortés Madariaga dice que no a ese pueblo. Pero ese pueblo es blanco. Hablan de Lino de Clemente, hablan de José Félix Rivas, hablan de varios de los que estuvieron en la conspiración de 1808, que no fue exitosa, ¿ok? Entre esos el propio Bolívar, como parte de esa sociedad patriótica de la cual después se va a sumar Miranda. Pero esa versión ignora algo, ¿no? Cuando tú ves el cuadro de Juan Lovera, en el cuadro de Juan Lovera tú ves un pueblo alrededor de Emparan, ¿no? Que es la representación clásica del 19 de abril, pero es un pueblo blanco. Nada más hay dos elementos diferentes. Hay en el extremo, si estás de frente al cuadro, en el extremo derecho, en la parte inferior, hay un negro y un pardo. Es el único pueblo que hay, no hay mujeres.
no hay mulatos, no hay tercerones, no hay cuarterones, ese era el pueblo. Resulta que en la colonia solo el 15% de la población demográfica durante el proceso de finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, era blanco, o blanco criollo, o blanco europeo. El 85% era pardo, negro, mulato, tercerón, salto atrás, y no aparece, ¿no? Entonces, ahí hay una interpretación que hacer. El segundo elemento que uno debe criticar de esa versión del 19 de abril, que además genera faltas de interpretaciones que dicen que el 19 de abril se produce la proclamación de la independencia. No, el acto del 19 de abril de ese mantuanaje es crear una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Pero así lo dice en la historia, en la conspiración de los mantuanos. Claro, pero fíjate que entonces, se estaba creando una junta para defender los derechos de Fernando. Fíjate, lo que ignora la Academia Nacional de Historia es las propias tensiones hacia lo interno de los mantuanos, porque es cierto, había unos mantuanos prorrealistas que decían hay que restituir al rey Fernando VII. Pero estaba Bolívar, estaba José Félix Rivas, estaba el Marqués de Toro, que apostaban por una ruptura completa con el imperialismo español. Ahora, ¿pero por qué apostaban a una ruptura completa con el imperio español? Bueno, por varias. Inicialmente era un interés de clase, es decir, el mantuano, la élite mantuana quería sustituir a la élite española. Querían poder político. ¿No? Pero eso marca una ruptura interesante, porque de hecho, los enfrentamientos que Bolívar va a tener entre 1812, ¿no?, hasta 1824 tienen que ver con el hecho de que Bolívar en ese lapso de 1812 a 1824 entiende que no hay revolución sin pueblo. Pero eso lo entiende Bolívar de luego. La peor manera lo entiende Bolívar, cuando pierde la Primera República, cuando se pierde la Segunda República, cuando tiene que hacer la migración a Oriente, cuando hace el periplo por todo el Caribe que termina en Jamaica casi desmoronado, y es Petion, Alexander Petion, que es uno de los líderes de la primera revolución no blanca, no europea en todo el mundo, que es la revolución haitiana de 1804, ¿no? Y es Petion el que le dice, epa, si tú quieres ganar esta revolución, tienes que incorporar a todo ese pueblo. Y por eso que Bolívar cuando hace Pero lo entendió tan claramente, mi querido diputado, que implora por la libertad de los esclavos. Claro, lo primero que hace al desembarcarse en Oriente es decretar la libertad de los esclavos. Pero ahora le hago esta pregunta, mi querido diputado. ¿No utilizó esta élite a un pueblo entendiendo que había unos cambios y que estos cambios eran propicios? Primero, utilizar al pueblo, porque a veces muchos intelectuales mantuanos, por hacer una comparación allí, elitescos, utilizan al pueblo para sus fines. Es que lo hubo. Entendiendo que hay vientos de cambio, y entonces, bueno, lo que el comandante Chávez llamaba el gatopardismo, ¿no? Es que lo hubo. Mira, hay un profesor español que fue exiliado por Franco y vivió muchos años acá, Miguel Izar, tiene un texto que yo le recomiendo, se llama Miedo a la libertad. En ese miedo a la libertad, Izar dice, ese sector que étnicamente es complejo, vuelvo y repito, o sea, son los zambos, son los mulatos, son los mestizos, son los tercerones, son los salto atrás, ¿no?, que son formas étnicas, son los indígenas, son los afrodescendientes. Todos esos 7 grupos étnicos eran la mayoría, 85%. Y el mantuanaje, ¿cuál es el conflicto entre Bolívar y Bermúdez? Entre Bolívar y Arismendi, por ejemplo, que se calla, entre Bolívar y el propio Paz en algún momento, entre Bolívar y Santander, ¿no? El problema es que Bolívar entendió que para que esa revolución dejara de ser un acto de sustitución de una élite política por otra, tenía que atender 3 problemas. 1, la igualdad. ¿Cómo podemos construir una revolución si no solucionamos los problemas de desigualdades, de clase? Fíjate que no lo solucionamos. La guerra federal tuvo que ver con el hecho de que no había igualdad. El segundo elemento es la participación. Cuando tú revisas la Constitución de 1830, es una constitución elitesca. Dice, todos somos ciudadanos, pero hay ciudadanos de mejor calidad. Los blancos tienen derecho al voto. Para tener derecho al voto tienes que ser propietario, saber leer, ¿no? Entonces excluías a esos otros 7 grupos. Y por eso la guerra federal. Entonces, hay una discusión importante, porque el 19 de abril solo es posible cuando la milicia de Pardo detiene
porque en ese cuadro de Juan Lovera tú ves unos Pero militares. jamás se habla de esa detención. Nunca se habla De la milicia de Parto. No se habla de la milicia. Deteniendo al No se capitán habla- Vicente Ampara. No se habla. Jamás no se ha nombrado en la Claro, historia. porque la revolución en esa interpretación de la Academia de la Historia solo lo hacen los blancos. Pero al final, la revolución bolivariana, esa que da origen a el primer grito de independencia en América, que es el 19 de abril, solo triunfa cuando Bolívar incorpora todos esos sectores. Y entonces Bolívar, y ahí hay que comprender la traición de Páez, todo lo que va a ocurrir después de 1824 en Venezuela, es que Páez se alinea con ese mantuanaje que dice, epa, no hay que darle derecho a los pardos, no hay que darle derecho a los mestizos, no hay que darle derecho a los indígenas, no hay que darle derecho a las mujeres. Estudiaron las debilidades de mi general Claro. Páez, lo envolvieron y lo llevaron y lo convirtieron en un burgués, por decirlo de alguna forma. Pero, Cedeño, eso es una discusión actual. ¿Cuál es el gran problema con Chávez? ¿Cuál fue el gran problema con Chávez? Chávez primero era un sambo. A Chávez no le perdonan su descendencia de la negritud, de la afrodescendencia, y no le perdonan su descendencia indígena. Recuerda que Chávez, cuando habla de Mamá Rosa, dice que es indígena, pero al mismo tiempo tú ves los rasgos del papá de Chávez y es afrodescendiente. Entonces, que un sambo sea presidente de la República, Eso fue fatal. es un Eso fue problema. fatal. Eso Pero fue además fatal. un sambo que llevaba un discurso: hay que reincorporar a los excluidos, hay que reconocer a las mujeres, hay que reconocer a los afrodescendientes, hay que reconocer a los indígenas. Y que creó una milicia. Entonces era Muy demasiado. criticada todavía. Tenían que matar a Chávez Que como además lo venimos mataron. de allí. Nos están haciendo señas, pero quiero que al regreso continuemos, ¿no? El tiempo es corto aquí. Mire, yo a mis diputados tengo que traérmelo una semana. Pero Un estoy programa toda de la 3 semana. horas. ¿Ah? Para hacer un programa, no sé, 3 días haciendo programa. Para poder, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Porque es necesario. Sobre todo porque estamos hablando del 19 de abril, que quizás fue el inicio, pues. Claro. El inicio de una lucha histórica de 300 años, ¿no? De coloniaje, pero que ya sentaba sus estructuras. Porque como usted señala, bueno, quien la hace, bueno, es una élite que está allí aprovechando y viendo todo lo que estaba aconteciendo desde el punto de vista social y dice, vamos a montarnos en esta obra. Así es. Vamos a seguir hablando del 19 de abril para seguir escudriñando y que nos permita dar las batallas que nos corresponde dar, como la están dando. Vamos a hablar del tema de los símbolos. Aquí en Caracas también un tema muy criticado por algunos, ¿no? Que todavía tienen De nuevo la Academia de la Historia. el mantonaje. Vamos a una pausa, no sin antes leer nuestras redes sociales. Leo rápidamente: Francisco La Roca, saludos hermano. Álvaro 30301, Sandra Drude, Marian Bixi, Colette Margot y Raúl Ventura 287. Saludos a todos que nos ven por nuestras redes sociales. TV Fan es el canal multiplataforma. Así es. Uno de los mejores canales que hoy por hoy tiene la patria, mi querido diputado. Buena Tenemos señal. un canal Telegram y ya vamos a explicar cómo usted puede acceder a nuestro canal en Telegram. Estamos por Facebook Live, estamos por Instagram, TikTok, bueno, canal multiplataforma, que además en esta hermosa taza que está aquí, se escanea su código QR Ajá, interesante. y ahí accede a toda nuestra programación. Pausa, regresamos con más de Artillería Bolivariana, hoy con nuestro diputado Juan Romero, nuestra Asamblea Nacional de la Comisión de Seguridad y Defensa además. Y sin esa historia no podemos defender nada, ¿no? Politólogo, historiador. Pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso hoy con nuestro diputado de nuestra Asamblea Nacional, Juan Romero, historiador, politólogo, pero sobre todos esos títulos, el que Profesor. más nos llena, el de bolivariano, Así es. mi estimado diputado, el de bolivariano. Sigamos hablando del 19 de abril. Repito, porque dejé una pregunta al aire. Ahí la élite sabe Aprovecharlo. no hay que desestimar al enemigo, sabe aprovechar los momentos y los cambios, ¿no? Y un pueblo que para nadie es un secreto, es luchador, es un pueblo aguerrido, es un glorioso pueblo, como dice su himno, ¿no? Siempre va a estar dando la batalla. Y lo va a hacer. Los pueblos son sabios y pacientes, como decía Ali Primera. Pero hay quienes tenemos que dar la batalla para quizás también dar las luces al camino
a ese pueblo, como es el caso de la historia necesaria. 19 de abril, ¿por qué hay que seguir escudriñando y escarbando en el 19 de abril? ¿Por qué es necesario? Fíjate, por estos elementos que estamos señalando, primero, hay una interpretación parcial del suceso del 19 de abril. Y digo parcial porque intenta privilegiar a los mantuanos y obviar la participación del pueblo, es lo primero. Segundo, esa interpretación se centra en lo que llamamos en historia la fechalización, es decir, insistir nada más en la fecha y no importa todo lo demás, no importa su relación. Y ahí hay una interpretación que tiene que ver con el capitalismo. El capitalismo dice, no mires el pasado, no mires el presente, solo preocúpate del futuro. Entonces, la fechalización, sí, la fecha del 19 ya pasó, no Vamos importa. a celebrarlo. No, sí importa, porque pasó por unas condiciones, por unas contradicciones que se van acumulando. En tercer término, es que el 19 de abril no es una consecuencia de una acción europea, es una consecuencia de las propias contradicciones que en nuestra América se dan, y particularmente en la Capitanía General de Venezuela, y eso es importante que lo digamos. Y en cuarto lugar, es que el 19 de abril comienza una discusión entre lo que yo llamo un proyecto político, que lo que buscaba era la sustitución de una élite política por otra, y un proyecto emancipador. ¿Cuál es la diferencia entre el proyecto político cedeño y el proyecto emancipador? Que el proyecto político solo busca sustituir privilegio de un grupo por otro grupo. Mientras que el proyecto emancipador trata el problema de la libertad, el problema de la igualdad, el problema de la participación, el problema del acceso a la propiedad. Y eso es clave para entender el desenvolvimiento de Bolívar, los enfrentamientos de Bolívar con Páez, de Bolívar con Santander, ¿no? Lo que significó después de la muerte de Bolívar ese enfrentamiento, cómo se traicionaron la naturaleza de ese proyecto emancipador. Fíjate que Bolívar logra, como decimos en criollo, meterles en el carril a todo el mantuanaje entre 1812, que asume el liderazgo, hasta Ayacucho, cuando derrota definitivamente al Imperio Español. 1824, es decir, en 2 años que vamos a cumplir el bicentenario de Ayacucho, significa el momento donde ese mantuanaje empieza a conspirar. Entonces sale Santander en la actual Colombia, sale Juan José Flores en Ecuador, sale Páez en Venezuela. Está implicado en la muerte de Sucre. Claro, ¿no? Que están implicados todos ellos. ¿Por qué están implicados en la muerte de Sucre? Porque el asesinato de Sucre era clave para terminar de derrotar el proyecto emancipador de Bolívar. Es decir, entre el 24 y el 30... Que ahí estaban las esperanzas del Libertador. Claro, entre el 24 y el 30, en esos 6 años después de Ayacucho, hay una complicidad, y la Academia de la Historia, y no solo la Academia de la Historia de Venezuela, sino la Academia de la Historia en Ecuador, la Academia de la Historia en Bolivia, la Academia de la Historia en Colombia, la Academia de la Historia en Panamá, callan esto, porque se trata de ignorar el proyecto emancipador. Ahora, hay un elemento que tú señalabas, decías, bueno, las élites privilegiadas aprovechan. Toda revolución pasa. Yo tengo que recordar un episodio lamentable. Estamos cumpliendo 20 años de los acontecimientos de abril contra Chávez. Recordemos el papel que juega Miquelena, el papel que jugó Guaycaipuro Alameda, el papel que jugó Efraín Vázquez Velasco, el papel que jugó Rosendo. Estamos hablando de traiciones de actores que desde un principio se alinearon por interés con Chávez, pero lo que estaban defendiendo eran sus intereses de clase. Y vemos lo que hace todavía Chávez quedan vicios, claro, de esa cúpula del 19 de abril. Claro, fíjate, el otro elemento, recordemos a Rafael Ramírez, decía, la PDVSA es roja, rojita. ¿Y dónde está Rafael Ramírez hoy en día? Está viviendo de lo más de la vida en Italia, de todos los recursos que se robó. Es decir, ahora, estos procesos también hay que entenderlo, y disculpe que le interrumpa allí, ¿no? Porque el comandante Chávez decía lo importante es que estemos haciendo la lucha, y yo agradezco profundamente siempre tenerlo a usted y que discutamos y que sea necesaria así, ¿no? Que sea necesaria seguir desmontando a las élites que pretenden de alguna manera, y conversamos algo tras cámara, borrar la memoria histórica y borrar la memoria del comandante Chávez y borrar la verdadera lucha y el espíritu bolivariano, que sí supo entender, para mí en lo personal, Bolívar todo este proceso, pero que además fue madurando políticamente, ¿no? Y su visión, porque bueno, Bolívar también venía de un mantuanaje, ¿no?
pero entiende la lucha y se entrega a una causa como se entregó Chávez. el comandante Chávez. Como se entrega Nicolás. Pero el comandante Chávez decía, no venimos de cero. Claro. Partimos de los viejos vicios que hay que seguir luchando, y por eso se da la lucha. Fíjate que eso es muy interesante, ¿no? Porque habla de las contradicciones en los procesos políticos. Los procesos políticos y las revoluciones no son lineales. Es lo primero. Para que tengamos una idea, un proceso revolucionario es como un electrocardiograma. Tiene sus picos y sus bajadas. Y eso es así, porque obviamente el proceso revolucionario tiene que consolidar la idea de revolución. Y entonces de repente hay diversas ideas en ese proceso. Voy de nuevo a la historia. El 19 de abril la Sociedad Patriótica, el discurso de Bolívar en la Sociedad Patriótica decía, un momentico, pero 300 años de dominación no es suficiente. ¿Hasta cuándo vamos a seguirle rindiendo pleitesía al rey? Es el momento de una revolución. Porque en la Sociedad Patriótica había los que defendían la Junta Conservadora de Fernando VII. Es decir, había una discusión, porque ¿por qué la salida de Emparan? Es que Emparan representaba el poder francés que estaba usurpando el poder de la corona española. Entonces, Madariaga, que lo hemos vanagloriado, Madariaga no defendía la revolución, Madariaga defendía volver a la fidelidad del rey. Y es Bolívar y es Miranda que dicen, pero ¿por qué vamos a ser fieles al rey? El rey no nos atiende, el rey no nos responde, el rey nos explota, el rey nos subyuga. Nosotros tenemos que construir patria. Y ahí es donde recurre a Montesquieu, ahí es donde recurre a Rousseau, recurre a el debate que ha generado la Revolución Norteamericana, primero en 1776 y luego la Revolución Francesa en 1789. Pero Bolívar no se queda en lo que dice la Revolución Norteamericana, que es elitesca también, o lo que dice la Revolución Francesa, que también lo fue, sino que le agrega el componente social. Por eso es que ayer y hoy el proyecto bolivariano es tan peligroso, es muy peligroso. Por eso es que Bolívar entra en contradicción a partir de 1817 con el protoimperio norteamericano. ¿Y por qué esa contradicción? Porque en el 17 dice Bolívar, un momentico, pero si los norteamericanos, el Estado norteamericano está declarando con Andrew Jackson, que era el responsable de la Armada norteamericana en ese momento, que se había declarado neutro y resulta que estaban proveyendo clandestinamente de armas. Entonces Bolívar dice, los norteamericanos van a hacer esto. Y organiza con MacGregor una invasión a la Florida, porque Florida controla el Golfo de México y controla la salida del Caribe. Y dice, bueno, es un punto clave geopolítico. ¿Y qué hace Andrew Jackson? Inmediatamente ataca a MacGregor y a todos los que fueron, entre esos Pedro Gual, ¿ok? Y esa república de la Florida, que duró 64 días, es inmediatamente derrocado. Y hacen una jugada para que intenten, y como efectivamente terminó, comprándole la Florida, pagándole al Imperio Español para, a través del control de la Florida, controlar geopolíticamente el acceso al Caribe. Y dice Bolívar, esto es así. Y es por eso que en el 1818 Bolívar detiene a las fragatas Tigris y a la Liberty. Y comienza un debate con Irving y termina diciéndole Bolívar, ante la prepotencia de Irving, que amenaza con agredir esta patria, le dice Bolívar, gustoso, hemos perdido la mitad de la población peleando contra un imperio. La otra mitad con gusto sigue su ejemplo, no nos venga a amenazar. Y ahí es donde tú entiendes la animadversión del monroísmo con Bolívar. Y ahí también tienes que entender la animadversión actual de los Estados Unidos con Chávez y con Nicolás. Es que nosotros estamos rescatando el proyecto de Bolívar, estamos rescatando la visión geopolítica. Y entonces también ahí entiendes la visión de la Academia de la Historia, que dice, quédense en la interpretación del pasado, no traigan ese pasado para acá. Quédense en la interpretación de que la revolución del 19 de abril es una revolución solo de los blancos. No digan que el pueblo tuvo algo que ver. No digan que Bolívar, que era de la élite mantuana, le da la espalda a la élite y construye un proyecto popular. No tienes que decir eso. Eso es modificar la historia. ¿Pero qué historia? La historia que tergiversa la élite, la historia que defiende la Academia Nacional de la Historia, la historia que justifica la dominación, la historia que justifica el coloniaje, la historia que justifica la dependencia de Venezuela a los designios del imperialismo. Ante eso, nosotros nos ponemos con una historia insurgente, con una historia popular, con una historia de los colectivos, con una historia, por eso que lanzamos el
Centro Nacional de Historia el capítulo de El Pueblo Cuenta Su Historia. Ahorita con los 20 años de los sucesos de abril, con la ministra Yelixa Santaella, sacamos con los muchachos cómo ellos recuerdan qué estaban haciendo ellos y su familia hace 20 años. Y es para que nos digan esos muchachos de primaria y de bachillerato que estaban haciendo sus papás y sus abuelos el 11, 12 y 13 de abril. Con esas hermosas reflexiones, con esas llamas sagradas de los bolivarianos, que además incluyen en esos capítulos, chicos. Con Vaya a gusto. discutir para allá o a escuchar, a llenarme de ese fuego sagrado, ¿no? Que siempre trato de buscar esa parte con visión, olor, sabor a pueblo, porque estoy seguro que nuestro pueblo estaba allí, como tú señalabas, bueno, el tema de la milicia de Pardo que detienen a... Carlos Sánchez se llamaba el capitán de la milicia. Carlos Sánchez, que Dios te bendiga, Carlos Sánchez, donde quiera que esté, ¿verdad? Pues hay muchos Y Carlos ni lo Sánchez. nombran, además. Ni lo nombran, Cedeño. Y ni lo nombran. Al regreso vamos a hablar del tema de los cambios, ¿no? Los símbolos de de los símbolos Caracas. de Caracas, necesarios, que unos dicen que es el león, que no sé qué cosa. Muchos protestaron cuando pusimos a Pacuana allí. Ajá. Bueno, que por qué a Pacuana, que por qué si eso se llama así. Dios mío, pero es que tenemos que recuperar nuestra identidad para seguir dando la batalla, seguro. Así que felicitaciones, inclúyanme en esa batalla. La historia insurgente. Historia insurgente, ese es el La historia concepto. insurgente, ese es el concepto. Leo rápidamente aquí. Francisco Mila de La Roca. Francisco Milá de la Roca, ¿no? Ibrahim García Flores, Fabi Piso 99, Mervis 1962, Carlos Benares 9, Celegón, saludos, dice Celegón, saludos hermano, Celegón Marlon, y Adri 06R, Rafael Simón Espinosa, todos quienes nos escriben a través de las redes sociales. Por allí viene ya la taza de mi querido diputado para que escanee su código QR. Vamos a hacer la muestra aquí en vivo, mi querida productora. Dios, se viene para acá para que hagamos la prueba de nuestro código QR en nuestro canal TV Fan. ¿Cómo ha crecido TV Fan? Así es. Bueno, cuenta los historiadores insurgentes, mi querido diputado. Desde aquí pongo esta trinchera a la orden. Muchas gracias. Vamos a debatir la historia, lo que está por allí por Caracas. Dice, mira, váyanse para allá. Y hable Que del vengan al 19 de debate. abril. Que vamos al y hable debate. de la resistencia. Y debatan allá con ese mayor que pregunta más que muchacho pequeño. Que vengan al debate. Que vengan al debate. Pausa, regresamos con más de Artillería Bolivariana. Hoy con nuestro invitado de honor, bolivariano, historiador, politólogo y diputado de la Asamblea Nacional en la Comisión de Seguridad y Defensa. Qué bueno que tenemos un historiador ahí en la Comisión de Seguridad y Defensa, ¿no? Que nos eche la historia, que nos eche el cuento ahí. Epa, alto. Históricamente eso es nuestro, ¿no? Como dice mi coronel Pompeyo. Pausa y regresamos. Y el comisario en la costa manda más que un general. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Mormón. Yo No me quedo en la casa. ¿Qué canciones, no, mi querido diputado Juan Romero? Siempre te estoy viendo por allí. Te estoy siguiendo. Estoy activo. Siempre te estoy siguiendo. Mire, por aquí estaba descargando otra vez nuevamente mi teléfono, ¿no? Porque uno compra los teléfonos, pero mira que avanzando la tecnología, entonces ya el teléfono... Queda caduco. Se llama caducidad tecnológica programada. Así es, así es. Pero mira, aquí estamos, ¿eh? Esta es la aplicación. Mi querido diputado, aquí está el camarógrafo, Play Store, mire. En vivo. perfecto. En vivo, TV Fan en vivo. El único canal que tiene una aplicación Play Store. La voy a bajar. ¿Ah? Además de nuestro código QR, ¿no? Canal Telegram, y estamos en vivo, mire. Sí, ¿Qué le parece? ¿Ah? interesante. Eso es magnífico. Mire, por aquí, mi querido, este fue mi primer libro que me leí sobre Bolívar, ¿no? Se llamaba Bolívar. Y aquí precisamente habla, cuando cae la Primera República, lo que Bolívar entiende, mi querido diputado, rápidamente para que entremos en los símbolos, ¿no? Quería compartir esto con usted, ¿no? Por aquí está la Primera República. Aquí creo que. Aquí está, ¿no?
Y aquí dice, cuando cae la Primera República, algún pequeño, un muy somero análisis, muy sencillito, de cómo Bolívar analiza la causa de la Primera República. El manifiesto de Cartagena. Y él se pregunta, ¿qué había sucedido? ¿Por qué tanta ilusión se convirtió en desastre? La reflexión madura del pensamiento político de Bolívar y lamentablemente va comprendiendo los errores. Y él dice, no había en la patria conciencia nacional, ni entusiasmo liberador que condujera a una verdadera justicia social. Dice, en primer lugar, los mantuanos se llevaron todas las ventajas y traicionaron a un pueblo nuevamente. De nuevo, lo que lleva el 19 de abril es el acumulado. Es decir, hay que recordar a Andrés Sote, hay que recordar a Gualia España, hay que recordar los comuneros de finales del siglo XVIII que se rebelan por el cobro de impuestos y contra el estanco del tabaco. Hay que recordar las luchas contra la Guipuzcoana, que fue una institución que buscaba monopolizar el comercio. Hay que recordar a José Leonardo Chirinos, hay que recordar a Gualia España, hay que recordar a Francisco de León en Zulia, ¿no? Hay que recordar un conjunto hay que recordar a Miranda con su proyecto Colombia. Esos hechos. Claro. Entonces, todo eso conduce, de nuevo es la interpretación. Entonces, es el intento de hacer ver el 19 de abril como si hubiese surgido de una derivación de Europa e ignorar los problemas internos. Los problemas internos, los problemas sociales. Eso es lo mismo que sucedió con el 4F. No, son un conjunto de militares de derecha. No, un momentico, es un acumulado, es la traición del pacto de Punto Fijo, es la represión utilizando a los militares en 1989, es la indignación de Chávez, que es un sambo, que es un militar de pueblo, ante ver cómo una élite utilizaba a los militares. De eso es lo que se trata, ¿no? Y efectivamente eso es una discusión muy importante. Pero detrás de eso, Cedeño, está el manejo de lo simbólico. ¿Por qué y además es necesario? Claro, pero ¿por qué es importante este debate? Eso voy. Los signos, los símbolos permiten unidad, ¿no? Tú te identificas con un símbolo porque sobre el símbolo tú construyes doctrina, es decir, construyes ideas que tú sigues. Para los norteamericanos, el símbolo de la bandera y el escudo y el himno los unifica en términos de criterio. Entonces, cuando tú ves algunos de los símbolos que todavía persisten, como era el caso de Caracas, tú te das cuenta, dices, bueno, a ver, un momentico, en Caracas se da la primera expresión de ruptura con el poder colonial en toda América Latina. Después lo sigue Argentina, lo sigue Ecuador, México, etcétera, ¿no? Lima. Ajá, ¿y por qué Caracas desde 1810 hasta 2022 su escudo representaba todavía al rey de España? Es el escudo que el rey de España le da a la élite mantuana, porque ese escudo tiene a un león que representa al reino de León, porque ese escudo tiene la cruz de Santiago, que fue clave en las cruzadas y en el ataque inmisericordia de una visión ortodoxa del cristianismo contra otra visión como es el islamismo, y que hizo atrocidades en nombre de la religión. O sea, estamos hablando de símbolos que hablan de... ¿Por qué permanecer esos símbolos? Claro, entonces, ¿por qué permanecían? Era el primero, la pleitesía a la condición de súbdito. Si una ciudad que fue ejemplo en la ruptura del yugo, el símbolo seguía rindiendo la pleitesía al rey de España. 2. Otro de los símbolos exaltaba la matanza de los cristianos contra cualquier otro que no fuera creyente. 3. Incluía el símbolo de un reino de Castilla que ya no tiene nada que ver, y eso permanecía ahí. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de la Academia de la Historia? Es que tenían que consultarnos. ¿Y por qué tenemos que consultar a la Academia de la Historia? Pero además en el comunicado... ¿por qué no le consultamos al pueblo? Ajá, eso fue, la respuesta de nosotros fue, un momentico, la Academia, nadie nos obliga a consultar a la Academia de la Historia. Eso fue en la antigua Cuarta República, ¿ok? Que le consultaban a la academia porque eran los eruditos. No, nosotros le consultamos al pueblo. Fueron 53 días de debate, fueron 750.000 personas las que participaron. Pero además no es un debate de ahora, es un debate que introduce Jorge Rodríguez cuando era alcalde del municipio de Libertador. Es un debate que rescató Erika Faría cuando también era alcaldesa del municipio. Es un debate que nosotros hemos dado. O sea, que desde debate que está comenzando ahorita. Es un debate que desde que dimos hace 12 años cuando creamos el Centro Nacional de Historia,
para enfrentar a la Academia de la Historia. Es un debate que dimos cuando le quitamos a la Academia Nacional de Historia los archivos de Bolívar que lo utilizaban en su propio provecho y no permitían que nadie accediera. Sí, una élite se apoderó de Bolívar. Hoy el archivo de Bolívar, usted se mete en el archivo Libertador y no importa que usted sea de Caripito o que sea de San Fernando de Atabapo, usted puede acceder a los archivos de Bolívar. Pero resulta que Bolívar se encontró, fue con un niñito allá en Virongo, ¿sabe? Sí. Así lo cantó a la primera. Hablemos de la Comisión de Seguridad y Defensa. Fíjate. ¿Cómo van los trabajos? ¿Qué se está discutiendo? ¿Cuáles son los avances? Bueno, esa comisión primero la dirige un hombre de pueblo, que es mi general en jefe, Suárez Chourio, que durante mucho tiempo fue responsable de la seguridad, es un hombre de este proceso. Y esa comisión tiene un conjunto de subcomisiones, la subcomisión de las Fuerzas Armadas, la subcomisión de Derechos Humanos y la subcomisión de Fronteras. Yo particularmente estoy en la subcomisión de Fronteras, que el presidente de la subcomisión es el mayor general Quevedo, diputado también del Zulia. Por supuesto, él y yo, siendo diputados del Zulia y siendo diputados de Frontera, estamos ahorita en una discusión muy importante. En general, la Comisión de Defensa tiene varios elementos de discusión. En la subcomisión de las Fuerzas Armadas estamos discutiendo el reglamento de la educación militar, ¿no? Recuerda que en relación al tema de la educación militar y el tema de la educación universitaria. Claro, que además el gran poeta Andrés Eloy Blanco decía, es tiempo que los venezolanos sepan dónde comienza y dónde termina la patria. Dónde termina la patria, que es un debate muy importante. Pero además ahí estamos ahorita discutiendo una modificación de la ley que castiga los crímenes de lesa humanidad y los crímenes contra la humanidad que vimos en las expresiones de intento de revuelta de la élite entre 2014 y 2017. Y un tercer elemento que estamos discutiendo en la Comisión de Seguridad y Defensa, en la subcomisión de Fronteras, es una ley de frontera. Una ley de frontera que tiene que ver con la defensa del Esequibo, una ley de frontera que tiene que ver con la defensa ante la agresión que desde Colombia se nos está haciendo en esos 2.219 kilómetros de frontera. Pero que además es muy dinámica. ¿No? Y es muy compleja, ¿no? Es muy compleja. Recuerda lo que sucedió el año pasado en Apure. Eso es una operación de guerra proxy o guerra de sustitución. Nosotros queremos evitar un escenario, creemos que desde Colombia están trabajando. Que además querían utilizarla por el tema que discutimos una vez. Claro. No, de una de las tantas veces que... Es que al final Colombia es un actor sustituto de la guerra de los Estados Unidos contra el proyecto bolivariano. Es de nuevo Bolívar, es de nuevo el peligro de lo que significa la historia. Es de nuevo el debate sobre lo que geopolíticamente nosotros estamos sosteniendo. Es que nosotros no hacemos sino seguir lo que Bolívar definió inicialmente en el manifiesto de Cartagena y más profundamente en la Carta de Jamaica. En la Carta de Jamaica hay una visión geopolítica. Bolívar dice, nosotros después de la independencia tenemos dos opciones: o creamos una unión de naciones, y por eso es que UNASUR se llama así, y por eso es que Chávez da el debate en UNASUR de la denominación, o vamos a crear, como finalmente sucedió, un conjunto de repúblicas aisladas unas entre otras. Y Bolívar le da instrucciones a Sucre después de 1824, porque en 1824 hace la convocatoria a los representantes del Río de la Plata para lo que va a ser el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Que es saboteado nuevamente por Colombia, que invita ¿Utilizando a los Estados Unidos, a Santander? A Santander. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que Bolívar le da a Sucre? Le dice, los que están en el virreinato de la Nueva Granada, los que estaban en el virreinato del Alto Perú, los que están en la Capitanía General de Venezuela, no deben firmar la paz por separado con España. O España acepta la paz para todos y el reconocimiento para todos, o no hay paz. Dice, 2, las posiciones de los delegados ante la convocatoria de lo que va a ser el Congreso Anfictiónico de Panamá debe ser 1. Debemos de ir hacia la conformación de una gran armada que acuda ante el peligro que se cierne. Recuerda, estaba la Santa Alianza, que era el intento de recuperar, y al mismo tiempo ya Bolívar había entrado en confrontación con el poder norteamericano. Y lo dijo en 1819, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de hambre y miseria a la América en nombre de la libertad. Y Bolívar lo veía y decía, hay que crear un ejército
en donde todos nos apoyemos, hay que defender nuestra frontera, hay que coordinar una gran nación, puede tener la capital en Maracaibo o en un sitio en La Guajira, en el río de Hacha, decía, o en Panamá, que fuera la mitad de todo. Fíjate la visión de geopolítica. Entonces, con una visión Chávez, ¿qué geopolítica hace? extraordinaria. Chávez, ¿qué hace? indudablemente. Rescata eso. ¿No? ¿Y por qué nos atacan a nosotros? Y es de nuevo el tema de lo simbólico. Bueno, porque es que Chávez en el 2005 le dijo que no al ALCA, que era decirle que no al proyecto para el nuevo siglo americano, definido por quién, por George W. Bush, por Paul Wolfowitz, por Donald Rumsfeld, por Condoleezza Rice, ¿no? Por Dick Cheney, todos de la élite norteamericana, y ese proyecto del nuevo siglo americano que decía, los Estados Unidos tienen que imponerse sobre sus aliados, es decir, sobre Francia, sobre Alemania, sobre Italia, sobre Canadá, sobre Japón, y al mismo tiempo imponerse sobre Rusia y China. Y eso, fíjate, la visión que tiene eso para entender lo que está sucediendo en Ucrania en este momento, tiene que ver con esa pretensión del destino manifiesto que tienen los norteamericanos, sí, de querer ser los guardianes del mundo. Que Dios los destinó para que ellos fueran los dueños de estas tierras. Y Bolívar se opuso, y Chávez se opuso, y nosotros nos oponemos a eso. Y es por eso que Obama nos declara una amenaza inusual y extraordinaria. No es porque tengamos bombas atómicas, no es porque tengamos armas de destrucción masiva, es que tenemos algo que es mucho peor, mucho más peligroso: ideas antiimperialistas. Y no solamente ideas antiimperialistas. Y dignidad, Cedeño. Un ejército que no tiene un diseño de seguridad y defensa tradicional. Un ejército que no es una clase castrista. Claro, un ejército además, que es pueblo, además. Que es la milicia. Son 4 millones de milicianos. El ejército de Estados Unidos no llega a 2,5 millones. El ejército chino no llega a 3 millones. El ejército ruso no llega a 3 millones. Nosotros tenemos más de 4 millones de milicianos con capacidad de armamento dispuestos a defender calle a calle, casa a casa, esquina a esquina esta patria y emular lo que dijo Bolívar. Perdimos la mitad defendiéndonos de un imperio y la otra mitad estamos gustosos de seguirlo. Entonces, obviamente, eso transforma la revolución bolivariana en un peligro. Eso nos transforma a nosotros en un arma de destrucción masiva, y lo somos. Hay un teórico asesor de Putin que se llama Alexander Dugin, Cedeño, que tiene un libro que se llama Eurasia. En Eurasia, en ese libro, Alexander Dugin, un teórico extraordinario, dice: hay 3 peligros para el capitalismo y el G7. El primero, la unión de Europa, de Rusia con China. El segundo, el extremismo islámico. Y el tercero, el proyecto bolivariano en Venezuela. Dice Dugin, de los 3, el más peligroso es el proyecto bolivariano, porque es el único anticapitalista y antiimperialista. Y no se equivoca. No se equivoca. Fíjate todo lo que han hecho contra nosotros y no han podido. ¿Por qué no han podido? Somos rebeldes. Porque, pues primero, somos insurgentes. Somos de los Orlando Falborda, un sociólogo colombiano, cuando definía decía: si hay una palabra que defina a los latinoamericanos, es la insurgencia. ¿Y qué es la insurgencia? El derecho del oprimido a oponerse y luchar contra el opresor y derrotarlo. Bueno, este pueblo digno es un pueblo comprometido, es un pueblo que ha pasado por todo. Y a pesar de pasar de todo, a pesar de probar con nosotros todos los elementos de guerra no convencional, de guerra compleja, de guerra híbrida, de guerra cognitiva, este pueblo está venciendo, este pueblo ha resistido, pero no pasivamente, sino activamente. Este pueblo se ha fortalecido y este pueblo está dando una lección de dignidad al mundo, y eso nos transforma no solo en ejemplo, sino en peligro, y hay que entenderlo. Sí, sí, mi general Jacinto Pérez Alcáid, de hecho, mi querido diputado lo señaló en una oportunidad. Recientemente nos declaraba una amenaza, los Estados Unidos nos declaraba una amenaza extraordinaria e inusual, ¿no? Y mi general dijo que somos una amenaza. Sí, somos una amenaza, por supuesto que somos una amenaza contra el modelo. Claro. Contra el modelo, pero que además el imperio norteamericano debe entender que este pueblo rebelde ha sido rebelde toda la vida. Y lo será. Y lo va a seguir siendo rebelde. No se dejan gobernar, como dijo el mismo Pablo Morillo, ¿no? Así es. Sino por ellos mismos. No se dejan gobernar, sino por ellos mismos. Y al Morillo le envió una carta después de que firma la capitulación en noviembre de 1820 con Bolívar en Trujillo. ¿Okay? Le envía una carta en lo que llega a España al rey, porque el rey lo increpa y dice que como un general del ejército español que había expulsado a Napoleón fue vencido por unas hordas salvajes.
Y Morillo le dice, no hay nada más peligroso que el venezolano. Deme usted 100.000 llaneros venezolanos y yo le conquisto toda Europa. Y eso hablaba de la dignidad y el espíritu insurgente. Fíjate, acabamos de celebrar los 200 años de Bomboná. Vamos a celebrar ahora en mayo los 200 años de Pichincha. Vamos para los 200 años de Ayacucho. En todos ellos, el único ejército que ha salido de su territorio, no para subyugar, sino para liberar, ha sido el ejército venezolano. Y es una gran responsabilidad que nos enorgullece a ustedes, que me enorgullece a mí como capitán de la milicia que soy, y que nos compromete con un compromiso. Frente a mi capitán, Que no sabía mi capitán. Sí, soy capitán. Que nos compromete, qué bueno, que nos compromete, ¿no? Que nos compromete con una realidad. Eso hace al ejército venezolano, eso hace el proyecto bolivariano, eso hace la revolución bolivariana un arma de destrucción masiva, y los norteamericanos lo saben, los pueblos en América Latina saben que nosotros representamos en este momento la dignidad, y por eso es que nos apoyan contra todo lo que han intentado contra nosotros. Este es un pueblo digno. Argimiro Gabaldón, el comandante Chimiro, ese luchador del pueblo larense, que fue un comandante guerrillero extraordinario, decía algo: el camino de la revolución es largo y duro, pero es el camino. Este camino ha sido largo y duro, escabroso, pero es el camino. Figúrese, con esa reflexión de nuestro querido Argimiro Gabaldón, quiero una reflexión final, ¿no? A pesar de que ha sido muy emotiva, cargado de mucho fuego patrio, ¿no? Porque tal como usted hizo cada una de su exposición en los distintos temas, siempre señalaste al tema Bolívar, que yo creo que es necesario. El maestro Simón Rodríguez, en su último libro En defensa de Bolívar, decía: si no se imita a Bolívar, la causa por la libertad está perdida. Sí. Y en todas las batallas que nos corresponden dar y que en los sucesivos nos van a corresponder dar, yo siempre debe estar presente el pensamiento bolivariano. Pero nos están haciendo señas de que vamos a una pausa y regresamos. Pero ¿por qué quiero esta reflexión final, mi querido diputado, después de que vayamos a la pausa? ¿Por qué quiero esta reflexión final? Porque ciertamente estamos viviendo momentos muy duros, venimos de un bloqueo, seguimos con falla con el tema de la luz, son temas que no podemos ocultar y el pueblo está ahí, ¿entiendes? Pero lo que sí no podemos olvidar es que cuál es la lucha y cuál es el centro, y que por algunas razones de sentido social vayamos a perder el norte. Quiero una reflexión final suya, pero después de esta pausa. ¿A quién tenemos por allí? Por aquí nos escribe Rafael Simón Espinosa. Saludos, compañero Rafael Espinosa. Francisco Milade La Roca. Fran Camacho, excelente, dice. Scarlett.vitale. Colejón Marlon. Barrios TV Oficial. Barrios TV Oficial tiene una televisora. Averígame eso, por favor. Barinas. Barinas, perdón. Hace falta ya los lentes, mi querido. Oye, sí. Lo que pareciera que diría Barrio, pero dice Barinas realmente. Ah, dice Barinas realmente. Y al compañero Álvaro, por aquí también me escribió una licenciada que estudió con mi querido diputado, mi querido capitán. Lo felicito, mi capitán. Buenos días, mi comandante, desde Amazonas, en sintonía, la familia Costa Morillo. Están viendo allá en el Amazonas. Por aquí dice saludo fraternal. No, este compañero que me escribió por aquí, vamos a poner su nombre, no me puso su nombre. Vamos a ver por aquí. Buenas tardes, mi teniente. No, ¿dónde está la licenciada que saludó al compañero? Una escuela en el Zulia, en PDVSA. En PDVSA. Sí. Bueno, vamos a una pausa, ya voy a buscar el mensaje para saludar a la compañera que fue alumna de nuestro querido capitán, mi capitán, chico, ¿ah? Espero verte para la próxima invitación de coronel. No sé. Eso se puede hacer en la guerra, mi querido compañero. Eso se puede hacer en la guerra, ¿no es así? En la guerra era así. Pero yo era teniente y después me subieron a capitán, gracias a la incidencia de mi buen amigo, el mayor general Ovidio Delgado. Voy a decir a mi general Ovidio Delgado para una vez coronel. Coronel, necesitamos coronel. Así le pasó a Paz en la batalla del Jaguar. Claro. ¿Supiste, no? Bueno, historiador, maestro. Estaba en la batalla del Jaguar y no le querían hacer caso a Santander, ¿no? Corríjame, ¿no? Y entonces le dice, bueno, haciendo la general que comande la batalla del Jaguar. Pausa y regresamos con más de artillería bolivariana.
sabe sabrosa la fruta de cagada. Lograr la paz, igual paz, si quieren dejar al mundo como está. Bueno, estamos de nuevo con su programa Artillería Bolivariana, hoy con nuestro querido capitán, diputado, historiador, politólogo Juan Romero y la Colonia Tovar. Pero bueno, un programa cargado de mucha pasión patria, ¿no? A mí en lo personal me llena de mucho orgullo y no sé, no encuentro las palabras exactas para decir la pasión que uno siente cuando Bolívar está en medio de todo esto, a los bolivarianos, tal como usted lo ha hecho. Porque Bolívar señaló en la cara, porque Bolívar lo dijo aquí, porque Bolívar, y así es. Si no se imita a Bolívar, la causa por la libertad está perdida. Dejé una reflexión al aire, pero no sin antes leer este pequeño mensaje que enviaron por aquí. Dice: feliz y bendecido día, compatriotas, que el Señor le bendice, el Señor lo bendice. En esta ocasión es para mandarle una petición a través del programa que tenga... No, esta no es la persona. La culminación de las casas de Ciudad Brión y Guerote. Ya tenemos 9 años esperando por nuestra casita. Bueno, espero que nos escuchen allá. La Misión Vivienda. La Misión Vivienda, y más temprano que tarde. Pero estaba buscando el mensaje de la compañera, de la licenciada. Bueno, mientras usted responde esta reflexión que quedamos en el aire, yo busco ese mensaje para leerlo, porque es una licenciada que vio clase en PDVSA con mi querido capitán, diputado, historiador y politólogo. Mira, Cedeño, bueno, primero agradecerte. ¿Qué hacemos con ese pueblo? Primero agradecerte a ti de nuevo el programa y felicitar al que además director, nos dieron media hora más. Al director del programa, del canal, General Guerrero, por la amabilidad de extendernos, y felicitar la iniciativa de TV Fan con el tema de la multiplataforma, ¿no? Creo que es un tema significativo, más en el contexto de guerra cognitiva en el cual estamos y que busca de alguna manera cambiar las percepciones, ¿no? La guerra cognitiva es una nueva estrategia definida desde la Organización del Tratado del Atlántico Norte, forma parte de las deliberaciones que tanto en el Departamento de Guerra norteamericano como en el Departamento de Guerra Psicológica de la Organización del Tratado del Atlántico se están haciendo, y que busca confundir las verdades con mentiras, convertir las mentiras en argumentaciones absolutas y generar una confusión en el cerebro desde el punto de vista de la percepción de la realidad. En ese escenario de guerra cognitiva nosotros también hemos tenido que responder, y ahí obviamente el tema comunicativo es clave. Entonces yo quiero felicitarlos a ustedes por esto. Eso también me sirve a mí de base para el llamado que tú me haces en el anterior espacio. Y es que obviamente nosotros tenemos que recurrir constantemente a Bolívar. Mi buen amigo, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, historiador igual que yo, el primer director del Centro Nacional de Historia, uno de los fundadores, perdón, del Centro Nacional de Historia, el primer director fue Arístides Medina Rubio, acaba de publicar un texto que se llama El siglo de la pólvora, donde demuestra cómo después de la muerte de Bolívar, Bolívar fue secuestrado. Bolívar fue convertido en un semidios inaccesible, en donde el estudio de su pensamiento era un estudio solo para los académicos, para una élite, y eso evitaba comprender en todo su impacto a Bolívar. Y esa acción no fue una acción fortuita. Obviamente, estudiar a Bolívar, comprender a Bolívar, transformar a Bolívar en una motivación, y ahí yo debo resaltar el trabajo que del Centro de Estudios Simón Bolívar viene haciendo el compañero historiador, alumno Alejandro López, el trabajo que se viene haciendo del Centro Nacional de Historia, el trabajo que hizo en algún momento el compañero Luis Pellicer, que ahorita está de vicerrector en la Universidad Nacional Experimental de Arte, el trabajo que hizo el propio Pedro Calzadilla, lo que acabamos de culminar la semana pasada en el Congreso de Historia en La Guaira, al cual asistió el presidente Nicolás Maduro, tiene que ver con una noción de compromiso y la comprensión de que una revolución, insisto en la figura, no es lineal, sino que es un electrocardiograma, y que en una revolución siempre hay mayor peligro desde adentro que desde afuera. El peligro de afuera siempre va a existir, pero el mayor peligro es el de adentro. Y es que en toda revolución se filtran, se mimetizan, ¿no? El efecto Pigmalión, el efecto Camaleón, ¿no? El efecto de la mutabilidad
está ahí presente. Y que Insiste. además lo vimos con lo Luis nuevo Michelena. siempre nace infectado de lo viejo. Lo vimos con Luis Michelena, lo vimos con Guaycarpuro Laveda, lo vimos con Rosendo, lo vimos con Efraín Vázquez Velasco, lo vimos con Raúl Baduel, lo vivimos con un conjunto de actores, con Rafael Ramírez, lo vivimos con exministros como Héctor Navarro, ¿no? Pero que además no deberíamos sorprendernos, Por sobre eso todo les los digo, historiadores. Claro, porque es que Porque las revoluciones generan eso. Las revoluciones se van depurando. Las revoluciones no es un proceso de ascenso. Sí. Es un Y proceso... que llegan puras y que parten de cero, sin Es más, ningún vicio. la revolución que constantemente no se renueva, la revolución que no se revise a sí mismo está destinada a fallecer. Ahora, hay que entender ese proceso, pero más que entenderlo, también explicarlo a nuestro pueblo. Lo decía Lenin, Claro. ¿no? En su tesis de propaganda y agitación, que debe hacer el propagandista y que debe ser el agitador. Correcto, ¿no? Y eso es un debate que tenemos. Fíjate, el sábado que viene tenemos la sesión del 5º Congreso del Partido y el 4º Congreso de la Juventud. Y uno de los temas que estamos hablando, uno de los temas principales es el tema ético, la lucha contra la corrupción. Porque el presidente ha lanzado una campaña que es la campaña Mano de Hierro contra la corrupción. Que además es un tema vital. Claro, actores Vital. políticos nuestros que se mimetizaron dentro del proyecto bolivariano, se dedicaron al usufructo personal. Y eso tiene que ver con la raíz del problema y la raíz de lo que significa el proyecto bolivariano con ese problema. La raíz del problema es que la lógica del capital es una lógica de acumulación incesante. La raíz del problema es que la acumulación incesante insiste en que tú eres por lo que posees, no eres por lo que tú representas. Y entonces el proyecto bolivariano, este proyecto bolivariano que representa Chávez, que representa Nicolás, en el cual tú y yo militamos, en el cual militan una cantidad de actores, habla de la dignidad, habla del vivir bien, habla de la mayor suma de felicidad posible, habla de la mejora de la calidad de vida, habla de un hacer ético. Los chinos, cedeños, tienen un concepto que se llama gobernanza honesta. Y los chinos, cuando dicen, Xi Jinping, el actual presidente de China, dice, ¿qué es la gobernanza honesta? La lucha contra la futilidad, la lucha contra el despilfarro de bienes públicos, la lucha contra la corrupción y un hacer ético y modesto de los dirigentes. Hacia eso vamos. Entonces este sábado en el Congreso, en la plenaria, vamos a debatir un código de ética. ¿Por qué es necesario un código especial que castigue fuertemente al corrupto? ¿Por qué en China se persigue la corrupción? Porque el corrupto en China primero es sometido a pena de muerte y la familia queda sometido a pagar el cálculo de lo que se haya robado. Nosotros tenemos que ir hacia allá, tenemos que ir hacia una mayor determinación para hacer este proceso irreversible. Irreversible. Con esa palabra irreversible, con ese mensaje cargado de tanta fuerza, nos dieron media hora, pero hacía falta media hora más. Pero bueno, nuestro querido diputado tiene compromiso. Leo rápidamente aquí a Rafael Simón Espinosa nuevamente, Humberto César 28, Octi, Francisco Milá La Roca, que están permanentes allí, escribiendo allí, no se han querido despegar del programa. Y Joemit Zambrano. Recuerden, TVFAN es un canal plataforma. Ya le mostré Ahí estamos, nuestra aplicación en vivo. en vivo, ahí estamos en vivo. Nuestra aplicación Play Store, que es el único canal que tiene una aplicación Play Store. Usted la baja allí y inmediatamente accede a nuestra invitación. Bueno, mi estimado diputado, por aquí le vamos a entregar, bueno, nosotros tenemos una campaña por aquí que se llamaba Yo también tengo mi taza, y ese Yo también tengo mi taza terminaba con Enamórate de TVFAN. Le estoy dando la dinámica, le estoy dando los tips. Aquí está su taza de TVFAN con su código QR, de tal manera que si no le da tiempo simplemente escanea y ve TVFAN, escanea su código QR y ven al carro. Agradecido Cedeño, agradecido General Guerrero por la recepción en TVFAN y con todo gusto la usaré. Y en lo que llegue escaneo el código QR. Tú también tienes tu taza, Enamórate de TVFAN. Gracias, Cedeño. Un gusto. Un honor tenerte aquí. Un honor tenerte aquí. Espero El honor que es para mí. vengas para Caracas podamos debatir algunos elementos. Con gusto, vamos a vernos más seguido. Históricos. Súper agradecido. Agradecido contigo, complacido por toda esa visión bolivariana, porque sé que eres un bolivariano que estás allí en la Comisión de Frontera, en la Asamblea, discutiendo la historia, en los congresos, en los debates. Así que estamos seguros de que
con hombres como usted y como muchos que están allí acompañándolo, seguiremos avanzando en lo que significa consolidar el proyecto bolivariano. Nos despedimos hasta una nueva entrega. Gracias, hermano. Un honor. Gracias, hermano. Llena de gritos el cardenal, vuelve a tu canto de tu piel.